Amén. Se cuenta que una vez un hombre comenzó a hablar mal de su vecino, ¿no? Y no eran acusaciones tal vez completamente inventadas, pero sí eran comentarios muy exagerados y interpretaciones muy maliciosas. Sospechaba o creaba sospecha de sus comentarios. Y lo que pasó es que con el tiempo todas esas palabras y murmuraciones que había hecho sobre su vecino, aquellos rumores se han empezado a expandir por todo el pueblo. Y la reputación de aquel vecino fue dañada totalmente ante todo el pueblo. Se rompieron amistades, se disolvieron, la confianza que tenían por él se desapareció. Y años después este hombre sintió remordimiento por lo que había hecho, lo que había dicho justamente de este vecino, difamándolo. Entonces empezó a sentir remordimiento y comenzó a buscar ayuda, consejo, y fue ante un anciano del pueblo y le contó. Entonces el anciano, mientras le escuchaba, le entregó una almohada de plumas y era una tarde muy ventosa. Entonces le dijo que la saque de la almohada y las plumas empezaron a volar por todos lados. Entonces él le dice, por favor ahora ve a recogerla una por una. Y entonces él le dijo, no, es totalmente imposible, no puedo volver a poner a las plumas dentro de la almohada. Entonces él le dijo, así sucede con las palabras. Una vez que salen de tu boca, una vez que son pronunciadas, nunca más podrás recuperarla completamente lo que has provocado, ¿no? Y hoy nos toca, ya estamos llegando al final de la serie Redimidos para Obedecer, de los 10 mandamientos. Y hoy nos toca el 9º mandamiento. El 9º mandamiento que está puesto allí con tanta sabiduría de parte del Señor, que probablemente hoy otra vez más va a provocar la necesidad de buscar la solución en Cristo. Porque como venimos viendo de cada uno de estos mandamientos, creo que todos estamos concluyendo de que por naturaleza somos idólatras, somos blasfemos, tomamos el nombre del Señor en vano, no honramos a nuestros padres, somos mentirosos, somos homicidas, somos adúlteros, porque es naturaleza caída. Y este 9º mandamiento, justamente el título es La verdad que libera, porque vamos a tratar de llevar a ver la redención que tenemos en Cristo y especialmente lo que la Biblia dice, que lo único incontrolable que nosotros tenemos es la lengua. Es un problema. Y este 9º mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras versiones simplemente lo reducen a no mentirás. Pero este 9º mandamiento revela claramente el valor moral de la verdad delante de Dios y claramente denuncia el poder destructivo de la mentira que sale del corazón humano, y esto sin duda nos debe llevar y conducirnos a Jesucristo para solucionar este problema. ¿Por qué? Porque Cristo encarna la verdad, Él es la verdad. Entonces cuando alguien dice estar en Cristo y no puede controlar su boca, debería replantear muchas cosas en cuanto a su verdadera identidad en Cristo. No digo que un verdadero cristiano no mienta, no calumnie,
no difame o no diga chismes. Es naturaleza. El problema está en la falta del dominio propio sobre esa situación. Puesto que el Señor no nos dejó librado al azar, sino que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, con esta ilustración de la almohada, simplemente quiero reflejar que todos en algún momento hemos cometido este pecado. Porque creo que todos nos damos cuenta de realmente el poder que poseen las palabras. Y no exagerar con lo que los falsos evangelios de la palabra positiva emplean, sino simplemente acudiendo a lo que el Señor ha revelado en su palabra y por qué está aquí dentro del decálogo. Porque con las palabras que salen de nuestra boca, con ellas enseñamos a nuestros hijos, alentamos, consolamos, incluso proclamamos el evangelio. Pero también con las palabras podemos transformarla en un instrumento de destrucción total de la otra persona, sin usar un arma, solamente con la palabra. Se ha registrado como una de las expresiones de violencia la violencia verbal. Y la violencia verbal no es otra cosa más que usar la palabra con intención de destruir a otra persona. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad de destruir o causar daño profundamente a otros, Dios conoce este poder y sabe quiénes somos. Él ha puesto este mandamiento como para regular nuestras vidas, cuidar al prójimo y también nuestro propio corazón. Por esta razón, mis hermanos, entre los 10 mandamientos aparece este 9º mandamiento. Y creo yo que no deberíamos simplemente escucharlo y pasarlo por alto, sino tener una profunda reflexión sobre este mandamiento, porque yo puedo ofender a otro, pero el mayor daño me lo hago a mí mismo. El mayor daño me lo hago a mí mismo. ¿Se acuerda usted cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés? Moisés nunca se enteró, pero la Biblia dice en el versículo 2 de Números 12, pues lo oyó Jehová. Y a lo mejor la persona que estamos nosotros difamando, chismeando, murmurando, denigrando y haciendo cualquier cosa con nuestra boca, nunca se entera, pero Dios sí. Y nuestro principal problema es cómo nos presentamos después delante de Dios, sabiendo que Él lo sabe todo, sabiendo que Él lo oye todo. Entonces esto es muy importante para que nosotros sepamos refrenar lo que el hombre naturalmente no sabe hacerlo, sino es por la obra de Jesucristo. Así que claramente esta orden del Señor no aparece como algo solemne, decir no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, aunque originalmente el texto está haciendo referencia a una expresión judicial. Todos sabemos que si vamos ante un juez y damos falso testimonio, ¿qué pasa? Vamos presos, porque es un delito. Y no está solamente haciendo referencia a un contexto claramente de un orden judicial, sino que más que nada está haciendo referencia a que aquel falso testigo o aquella persona que está diciendo algo sin fundamento contra otra persona no está haciendo otra cosa más que buscando arruinar otra vida. Y creo yo que una de las cosas que Dios puso en este mandamiento para regular la vida de todos los que habían de creer, porque recordemos, Dios no les dio los 10 mandamientos estando en Egipto para que si ellos los cumplían iba a ser la recompensa sacarlo de la esclavitud, sino que primero los sacó de la esclavitud y entonces les dio los 10 mandamientos. O sea que los mandamientos no es una condición para ser libres, sino ahora porque sos libre podés cumplirlo. Por eso es que nosotros no nos salvamos por cumplir una ley, porque Él nos redimió, ahora podemos obedecer.
Y una de las cosas que hace este tipo de mandamiento es regular la convivencia congregacional en la vida de su iglesia y de su pueblo y en las familias. Porque nosotros vemos que la intención de Satanás justamente es destruir la unidad de la fe que estamos nosotros solícitos en guardar en el vínculo de la paz. Ese es el punto. Y esto es lo que debemos nosotros recapacitar y poder ver que Dios está no solamente regulando lo que sucede en un tribunal, está claramente revelando su voluntad para toda palabra que sale de nuestra boca. Por eso, mis hermanos, al estudiar este mandamiento, lo que vamos a hacer es descubrir que el problema de la mentira, del chisme, de la murmuración, de la difamación, de hacer volar las plumas por cualquier lugar, no es el problema de la boca ni de la lengua, sino del corazón. Porque Jesús lo dijo un día, de la abundancia del corazón hablará tu boca. Entonces, lo que vemos nosotros, que la forma en que hablamos revela lo que creemos acerca de Dios. ¿Cómo? Sí. Lo que nosotros hablamos con cotidianidad revela la forma que nosotros creemos acerca de Dios. Porque en esa persona hay imagen de Dios. Por eso es que Juan en su carta dice que no se puede decir yo amo a Dios y aborrezco al hermano. No hay un criterio allí. Lo que pensamos de nuestro prójimo es lo que realmente habita en nuestro corazón. Y por eso es que este mandamiento termina conduciéndonos a Cristo. Y sí o sí, este mensaje te tiene que conducir a Cristo. Porque por todo lo que nosotros vemos, revela la palabra el gran problema que tiene el ser humano, que viene desde Adán, que es la condición caída y pecadora. Y Jesucristo vino a salvar. Por eso que el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que la verdad es como un reflejo del carácter de Dios. Porque para poder comprender este noveno mandamiento, mis hermanos, debemos comenzar por la naturaleza misma de Dios. Y Dios se da a conocer, Dios se reveló. Quien no conoce a Dios no va a respetar su creación, no va a respetar al ser humano, no va a respetar a su hermano, porque la verdad no es simplemente una virtud moral la cual Dios nos está exigiendo. No se trata solamente de eso, ni una norma social diseñada para facilitarnos la comunión o la convivencia humana, sino que la verdad tiene su origen en Dios. La verdad tiene su origen en Dios porque Dios mismo es el verdadero. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso, todo lo que Él dice es verdad y todo lo que promete es fiel y es verdadero y todo lo que hace está en armonía con su carácter justo, santo y verdadero. Por eso es que conocer a Dios nos tiene que llevar a nosotros a mirarnos en ese espejo para poder entender que las Escrituras afirman que Dios no puede mentir, que Él no va a usar la mentira. La mentira no es compatible con su naturaleza divina, pero sin embargo Jesús dijo quién es el padre de la mentira. Y Jesús lo dijo, y Juan en su primera carta lo repite, de que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Bueno recordar esto en el Día del Padre, ¿no? Porque Jesús dijo, yo les voy a decir quién es su padre. Ustedes son hijos del diablo, le dijo. Y esto es muy fuerte, porque habla de una naturaleza. Pero esta es una verdad fundamental, mis hermanos, porque nos ayuda a entender con total honestidad que no es simplemente una buena costumbre el no hablar mal o el no decir mal. Porque si llegamos al no mentirás o no dirás falso testimonio, siempre la pregunta para evangelizar es, ¿alguna vez usted ha mentido?
por más que haya mentido una sola vez, me constituye a mí un mentiroso. Por eso es que ya, si tuviéramos que ver nosotros el análisis de la evaluación de estos mandamientos, ni siquiera con uno puedo ser salvo. Imagínense si tenemos 10. Por eso, cuando una persona ama la verdad, está manifestando algo que es y que proviene de la imagen misma de Dios para la cual fue creada. Por el contrario, nosotros deberíamos entender que cuando se abraza la mentira, está actuando claramente en rebelión directa al carácter de Dios. Por eso es cuando hablamos mal, difamamos, chismeamos, murmuramos, la otra persona a lo mejor nunca se entera. El problema no está con la otra persona. Satanás te hace creer que es contra esa persona. Pero el problema es que nosotros nos olvidamos que Dios lo oye. Y que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, esto que nosotros vemos acá, claramente lo muestra el Salmo 15 en su necesidad de saber quién se va a presentar delante de Dios. El que no habla con engaño. ¿Será así? Ahí está describiendo a un hombre piadoso como aquel que la verdad está en su corazón. Pero no se trata únicamente de evitar mentiras evidentes, sino desarrollar una vida interior gobernada por la sinceridad y la integridad que solamente produce Dios. Por eso, cuando vemos y nos damos cuenta que estamos viviendo en una cultura que es totalmente contraria a los principios del Señor, nos damos cuenta que la verdad es sacrificada permanentemente, la verdad es sacrificada. Lo primero que hace una persona cuando quiere tener popularidad, no le importa sacrificar su verdad. Es capaz de mentir para lograr popularidad. Cuando alguien quiere lograr un beneficio, no le importa sacrificar la verdad. Si usted quería cobrar una asistencia social, tenía que declarar que es pobre. Y es verdad, hay muchos pobres, pero no todos los que firmaron son pobres. Sacrificaron una verdad para simplemente obtener un beneficio a causa de una mentira. ¿Cuántas veces se han hecho cosas a favor de un uso que podría ser beneficioso a favor de la mentira? ¿Cuántas personas han usado y han sacrificado la verdad por conveniencia? Por eso es que este mandamiento nos recuerda a todos nosotros que la verdad sigue siendo sagrada porque es Dios expresándose en verdad. Él sigue siendo santo. Y la verdad no depende de circunstancias favorables ni de resultados positivos que pudiéramos tener o convincentes, sino que es una expresión de obediencia al Señor. Si nosotros entendemos que Dios nos llama a vivir en su verdad, pues entonces no sacrifiquemos la verdad por una conveniencia. Cada vez que elegimos hablar con honestidad, cada vez que nosotros decidimos y escogemos ser honestos y no apelar a la mentira, cuando nosotros deseamos hacerlo, entonces nos estamos asociando a la honra que Dios merece. Aunque todo el mundo te ultraje. Entonces, nos lleva a entender que este primer punto es necesario porque Dios es la verdad. Y el segundo punto es que el falso testimonio se transforma como la destrucción de tu prójimo. La destrucción, porque este noveno mandamiento no solamente protege la verdad, sino también protege a tu prójimo. Sí, protege a tu vecino, protege a tu familia, protege a tu compañero, al patrón. Protege a los familiares, a los parientes. Porque Dios sabe el poder que tiene de destrucción las palabras malintencionadas. Claro que lo sabe. ¿Cuántos niños crecen desde niños escuchando a su mamá o a su papá diciéndoles cosas que después cuando son grandes quedan con un trauma tremendo? Es muy duro eso.
No hay nada peor que te comparen. Sos igualito a fulano de tal. No le quite la dignidad a esa persona. No le quite. Dios conoce con qué facilidad puede una persona ser destruida mediante palabras. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque una mentira puede viajar más rápidamente y causar más daño que cualquier otra cosa que nosotros no nos imaginamos. Porque una acusación falsa, mis hermanos, puede arruinar la reputación construida durante muchos años de una persona. ¿Cuánto cuesta construir una reputación? En integridad, en testimonio, en fidelidad, en sabiduría. Pero solamente es necesario una difamación, un chisme, para arruinar la vida de una persona. El proverbio dice que la palabra es como una saeta que sale y ya no la puedes detenerla cuando salió. Por eso es que lamentablemente un rumor puede dividir amistades, romper amistades, dividir familias, matrimonios e incluso la iglesia. Por esto el mandamiento tiene claramente una dimensión tan profunda en lo relacional que Dios dijo: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Porque Dios lo oye, Dios lo escucha. Por eso es que en la Biblia el nombre de una persona siempre se asocia con una reputación. No es simplemente como una identificación, sino que el nombre estaba ligado al carácter, a su historia, a su reputación, a su dignidad. Y cuando alguien levanta un falso testimonio contra esa persona, está atacando lo que Dios considera valioso. Por eso Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamientos para él. Dios no tolera el uso indebido de las palabras. Casi en toda la Escritura siempre está haciendo alguna mención sobre cómo hablamos, qué decimos. Es más, los consejos de sabiduría dicen que el sabio guarda sus palabras, no habla de más. No da rienda suelta a sus palabras. No deje que tu propia boca te haga esclavo de tus propias palabras. Hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Y eso nos enseña prudencia. El hombre sensato es aquel que primero oye, después habla. Por eso, amados hermanos, una acusación falsa puede causar mucho daño en la reputación de otra persona. Y Dios lo sabe. Y no es casualidad que afirme que el buen nombre es de más estima que las muchas riquezas. Por eso es que debemos entender que el falso testimonio adopta muchas formas que describe la palabra. Porque incluye mentira abierta y deliberada, pero también en la exageración de cosas. Mire, cuando alguien me dice: yo tuve un sueño, o Dios me ha dado un sueño. No sé si usted ve esto. Cuando te lo cuentan por primera vez, tiene un 80% de verdad y un 20% de exageración. Cuando le cuenta a otro, ya tiene un 50% de verdad y un 50% de exageración. Y cuando ya se para al frente a dar testimonio, tiene casi un 20% de verdad y un 80% de exageración. ¿Dónde está el plano de la verdad? ¿Por qué la verdad se diluye tan rápido? Porque mi corazón necesita reconocimiento, mi corazón necesita el aplauso, necesita la fama. Y detrás de todo esto va el egocentrismo, la idolatría y cuantas cosas más. Por eso es que incluye mentira abierta, deliberada, pero también la exageración, la insinuación maliciosa, la difusión irresponsable de rumores, la repetición de información no verificada. Incluso puede mantenerse cuando contamos algo verdadero con la intención de perjudicar innecesariamente a la otra persona.
Yo no voy a decir un chisme, pero voy a orar, Señor, líbralo de tentación a fulano de tal, porque lo he visto con una mujer conversando en la plaza. Amén. Pero yo no dije un chisme, yo estaba orando. Debemos entender que el falso testimonio adopta muchas formas. Intencionales. Por eso, si no vemos con qué motivación hablamos o no discernimos con qué motivación hablamos las cosas, vamos a tener serio problema. La Biblia, por ejemplo, habla de Nabot. ¿Se acuerdan de Nabot? ¿Quién era Nabot? Era un hombre que fue condenado por una difamación organizada. Ahí estaba el rey Acab que quería comprar una parcela y Nabot no le quiso vender. Y andaba llorisqueando por ahí. Viene Jezabel, su esposa, y dice, ¿por qué andas llorando? ¿Se acuerda? Y que yo quería la viña de Nabot y no me la quiere vender. Cállate, ya me encargo yo. ¿Y qué hizo Jezabel? Ella organizó una conspiración que contrató falsos testigos para acusarlo de blasfemar contra Dios y contra el rey. ¿Qué lograron? Que lo terminaron de apedrear, lo mataron y ahí quedó él con su hermosa viña, la viña de Nabot. ¿Y qué hizo Nabot? Nada. ¿Saben qué es fácil destruir una persona con falso testimonio? La reputación, borrarlos del mapa. ¿Se acuerda de José? Que fue a servir justamente a la casa de Potifar. ¿Y qué pasó con la esposa de Potifar? Cuando él se mantuvo fiel al Señor, pues ella al verse rechazada inventó una acusación falsa de que José que había intentado abusar de ella. Porque lo había rechazado, ¿no? Entonces, aunque él era inocente, fue considerado culpable y terminó en prisión por 15 años. Difamación, mentira, acusación. ¿Se acuerda de David? David, que fue perseguido por calumnia, fue acusado, experimentó directamente, repetidamente, la difamación. ¿Por causa de quién? El rey Saúl lo presentó como un traidor. Y ya era el rey que estaba hablando. Y una amenaza para el reino, aunque David había solamente sido leal, ¿se acuerda? Entonces levantó falsos rumores contra él y muchos salmos de David. Él se inspiró y expresó cómo clama a Dios porque los hombres malvados se habían levantado con mentiras en contra de él. Salmo 35, Salmo 41, parte del Salmo 109. ¿Cuántas cosas? Y Pablo, y el apóstol Pablo, difamado durante todo su ministerio. El apóstol Pablo sufrió constantes ataques verbales. Sus opositores lo acusaban de enseñar falsas doctrinas. Por eso él decía, estos falsos hermanos que se han introducido. Buscar ganancias personales lo acusaban a él. Lo acusaban de agitador político, hasta de profanar el templo. Y muchas de estas acusaciones eran completamente falsas. ¿Por qué? Porque simplemente querían sacarlo de plano. Pero sirvieron para generar sospechas, persecución, rechazo contra él. Y aún así Pablo continuó predicando fielmente el evangelio, dejando en claro que él sabía quién había creído. Por esto nos deja una lección a nosotros, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sufrido difamación, chisme, murmuración? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, exactamente la regla de oro es que seremos medidos como nosotros medimos a los demás. Ese es el corazón que tenemos. Esa es nuestra naturaleza. Y en todos estos casos vemos el mismo patrón. Que la mentira se convirtió en una herramienta de injusticia.
La difamación busca destruir lo que Dios le ha dado a una persona. Dignidad, un buen nombre, credibilidad en sus relaciones y sobre todo testimonio. Pero el 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Incluso la palabra dice: no admitas contra un anciano acusación salvo que tenga 2 o 3 testigos. Porque Dios toma muy en serio nuestras palabras. Porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Dios toma en serio. Porque por las palabras nosotros podemos bendecir, edificar o tal vez podemos destruir y herir. La lengua puede ser utilizada como una espada capaz de herir profundamente. Y Dios lo sabe, por eso lo dejó claramente escrito en la palabra. Por eso Dios llama a su pueblo a proteger la reputación de su prójimo, a resistir la tentación de participar en conversaciones que destruyen en lugar que edifican. ¿Por qué una persona puede hablar mal de otro? ¿Por qué puede proyectarse en la difamación? Porque tiene algo que se llama celos y envidia. Y aquel que tiene celos y envidia no es otra cosa más que sentirse incompleto en Cristo. El que lo tiene Cristo lo tiene todo. No tiene que estar deseando nada. El Salmo 16 dice: fuera de ti no deseo nada, Señor. Mi herencia es hermosa, mis cuerdas me han caído en lugares deleitosos. En tu diestra hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Disfrutar a Cristo es diferente. Por eso es que la raíz del problema es el corazón. Un corazón engañoso. Sería un error pasar por alto esto. Porque el problema no se limita a las palabras simplemente. Cuando Jesús dijo esto, de la abundancia del corazón hablará la boca, en Mateo 12, 33 al 37, Jesús está declarando algo claro. El problema es el corazón. Estas palabras nos llevan más allá de una conducta externa, porque eso simplemente es el resultado de algo que ha acontecido. El corazón, donde el pecado puede tomar todavía dominio. Y la mentira no nace de esos labios que simplemente son el instrumento donde lanzamos las saetas, sino que es el corazón humano. Mentimos porque somos pecadores. Mentimos para proteger nuestra imagen. Mire, ¿quiere conocer si una persona está sujeta a Dios o no? Critíquelo. Y si esa persona se defiende, si esa persona se enoja, no está dispuesta a dejar que Cristo sea su abogado. ¿Se entiende? No os venguéis vosotros a vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Dios es el que pagará. Tenemos un abogado. Yo sé que duele y es una provocación para mostrar nuestro deseo de reivindicación. Pero cuántas veces la mentira es el arma más recurrente para defender nuestra propia reputación, para evitar consecuencias desagradables. Justo doblar la esquina y está el control de tránsito. Todos te paran. Y empieza a salir todo tipo de posibles formas de zafar. A veces veo cuando suben videos de los controles de alcoholemia, las excusas, ¿no? Las excusas. No es más fácil decir: tiene razón, mi carnet está vencido. Tiene razón. ¿No es más fácil? Todo nace de un corazón.
Un corazón caído. Mentimos porque somos pecadores, mentimos para ganar provecho de algo, mentimos para evitar consecuencias desagradables, para obtener ventajas personales, para controlar la manera que otros perciben de mí. No actúe, no haga algo que no es. Jesús le dedicó en Mateo 23 7 veces decirle a los fariseos: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Dicen, no hacen, muestran una apariencia que no son. Todos podemos engañarnos a nosotros mismos, pero el falso testimonio es detectado inmediatamente por aquel que es la verdad. Somos llamados a vivir la verdad, porque detrás de muchas mentiras existe orgullo. Detrás de mucha mentira existe el temor a ser rechazado, a perder la ubicación que tienes. Detrás de muchas mentiras existe el egoísmo e incluso la incredulidad. La mentira es una estrategia inmediata que Satanás ofrece para salir de paso, la cual intentamos manejar la realidad según nuestros propios intereses, pero es mentira. No nos llamó el Señor a eso, sino a vivir la verdad, pues vivimos en la verdad que es Jesucristo. Y esto explica por qué Jesús relaciona la mentira con Satanás. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8, 44 al 46? Él lo dice claramente. ¿Quiere que lo leamos? Juan capítulo 8. Dice el versículo 44 al 46, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué Jesús dice que ustedes tienen un papá que se llama el diablo? Eso está diciendo Jesús aquí a los judíos. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cada vez que yo recurro a la mentira como una herramienta inmediata de resolver un conflicto, estoy cumpliendo los deseos del diablo. Eso dice el Señor. Sí, traguemos saliva. Traguemos. Claro, lo que pasa es que venimos de una cultura evangelicoide, ¿cómo sería la palabra? La ley es para los judíos. Ahora vivimos en la gracia. ¿Han escuchado eso? Y porque estamos en la gracia, seamos graciosos. La palabra no ha sido dada para caer a tierra, sino para ser aplicada en el corazón y vivirla. Y aunque nos cueste, debemos reconocer que cada vez que nosotros hacemos cosas que no a nuestro Padre Celestial y Santo Dios desea, Satanás es el que recibe ese beneficio. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Desde el huerto del Edén, la mentira ha sido una herramienta principal del enemigo para oponerse a Dios. Claramente. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente, el engaño abrió la puerta al pecado y a la muerte. Entonces la humanidad entera, caída en ese mismo momento, sigue ese camino. Por eso Isaías tiene que decir, ay de los que a la verdad le llama mentira, a la luz tinieblas, a lo dulce amargo, a lo bueno malo. Por eso, mis hermanos, este noveno mandamiento no solamente regula el hablar,
sino el exponer la condición espiritual del corazón. Y si usted hoy está siendo otra vez confrontado por la ley de Dios, pierde el tiempo en enojarse conmigo, sino que juntos tenemos que ir a aquel que vino a salvar, a redimir, a reconciliarnos con el Padre, a santificarnos y vestirnos de su santidad y a darnos una nueva vida y una vida eterna. Por eso es que lo que hace esta ley y el propósito de la ley, que Pablo lo dice en Gálatas, ¿para qué está la ley? Es para llevarnos a Cristo, hermanos. A los tumbos, pero llegamos a Cristo. Porque nos muestra el problema mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. La gran ramera que se hace llamar Iglesia de Cristo dice que existe la mentirita piadosa. ¿Usted decía mentirita piadosa? Sincretismo, santo y profano. No necesitamos simplemente una mejor educación. No necesitamos disciplina verbal. Esa es vida anástrofe, es la vida educada. Solamente es posible una transformación del interior. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nunca vas a dejar de expresar con tu boca lo que sientes en tu corazón. Hay odio en tu corazón, vas a hablar palabras de odio. Hay rencor en tu corazón, tus palabras van a ser dirigidas al rencor. Hay envidia en tu corazón, siempre vas a estar criticando al que tiene. Hay celos en tu corazón, nunca vas a dejar de mentir inventando cosas, falsificando cosas. Todo esto es necesario que la ley de Dios te aplaste como un martillo para que toda la pus del pecado sea derramada y la sangre de Jesucristo te limpie para siempre de todo pecado. Es lo que hace nuestro Señor. Por eso es que la ley nos acusa, pero nos conduce a Cristo. Pablo decía, yo no hubiera conocido la codicia hasta que no dijo la ley, no codiciarás. Y entonces ahí dejé de codiciar. Así dice Pablo. Nació en mí más deseo de codicia. Porque la ley activa la concupiscencia. Imagínense que de pronto venga una revelación celestial y nos diga, Dios acaba de prohibir tomar mate. Pecado. ¿Qué hacemos con los bizcochitos esta tarde? Prohibido, pecado. Así que vaya y tire su mate. Todo el equipo. No hay más mate, prohibido. ¿Qué va a hacer cuando llegue las 3, 4 de la tarde? Y empiece la costumbre. Y usted ahora sabe la concupiscencia. Empieza a querer satisfacerla. Por eso Moisés no bajó con 10 mandamientos, sino con 10 nuevas formas de pecar. Porque basta que nos diga no para que nosotros digamos quiero. Y esto nos muestra nuestra naturaleza, que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos y hemos nacido condenados bajo la ira de Dios. Pero gloria al Señor que Él vino no a condenar, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Cuando examinamos honestamente nuestras vidas a la luz de este mandamiento, descubrimos que todos somos culpables.
Y tal vez nunca hayamos comprendido que esto era así, porque no nos presentamos ante un tribunal y dimos falso testimonio. Todos hemos pecado con nuestras palabras. Hemos exagerado. Hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho. Hemos mentido. Hemos difamado. Todos hemos sido puestos en evidencia. Exagerado historias para parecer mejores. ¿Nunca escuchó usted cuando se juntan los varones a hablar de fútbol? Messi queda un poroto comparado con, no sabes el gol que hice yo. Y te empieza a contar una historia, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos dibujitos de los futbolistas? Los supercampeones. Eso lo habrá escrito algún argentino. Y salté y cabeceé y hice todo esto. ¿Por qué? Porque la necesidad de ser reconocido, exagerar, está bien. Repetir rumores sin verificar. ¿Realmente es así? O peor, ocultar parte de la verdad y resaltar solamente lo que está mal. La ley de Dios tiene precisamente ese propósito. Actúa como un espejo que revela nuestra condición espiritual. Nos muestra que no somos justos delante de un Dios santo que es la verdad. No somos como imaginamos. Nos deja sin excusa. Toda boca se cierra delante del Señor. Nos obliga a reconocer nuestra necesidad de la gracia. Diga conmigo, yo siempre necesitaré de Cristo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él vino a salvar. Él vino a salvar. Por eso el 9º mandamiento no fue dado para que sintamos cómodos con nuestra moralidad, sino para que comprendamos cuánto necesitamos de Jesucristo. Y es precisamente aquí donde la gloria del Evangelio empieza a brillar con toda su fuerza. La ley nos conduce a Cristo. Y allí es donde nosotros descubrimos nuestra culpa. Me avergüenza porque el Espíritu Santo me hace recordar y me convence. Y en este momento te está trayendo arrepentimiento de eso que te convence. Te hace recordar, no era justicia lo que demandaba, era venganza lo que querías. Dios te lo revela a través del Espíritu Santo. Entonces también nosotros anhelamos la provisión de Dios para nuestra redención. Él mismo se mostró claramente diciendo, yo soy la verdad. Nadie va a venir al Padre sino por mí. Por eso es que Cristo es el fiel testigo y verdadero. Apocalipsis 3:14 lo llama el amén de Dios, el testigo fiel y verdadero. El amén. Ya lo expliqué que esa palabra es una conjugación de 3 palabras hebreas. No es simplemente así sea. Es Adonai Melech Neamán, que significa Dios, Rey fidedigno. No le diga amén a cualquier cosa. Amén. Muy bien. Pero ahora sí debe decir amén. Dios, Rey fidedigno. Cristo encarna el amén de Dios. Porque Él es la verdad. Y si usted está en Cristo, no puede haber mentira. Él nunca pronunció una palabra falsa. Él nunca mintió, ni siquiera manipuló a las personas. Nunca utilizó un lenguaje para obtener beneficios egoístas. Jamás. Toda su vida fue una clara expresión de integridad absoluta. Pero sin embargo resulta profundamente significativo que aquel hombre que fue perfectamente veraz fue condenado por los más poderosos mentirosos de la humanidad, todos nosotros. Él fue hecho pecado.
Durante su juicio, hombres perversos mintieron contra él. Las acusaciones falsas solamente llevaron a que dieran un veredicto. Pero Dios habló incluso por boca de Pilato cuando dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. El inocente fue tratado como culpable para que nosotros, los culpables, fuéramos declarados inocentes delante de Dios. Ese es el Evangelio. En la cruz Cristo cargó no solamente nuestros pecados visibles, sino también los pecados cometidos mediante nuestras palabras y aún más de la intención de nuestro corazón. Porque solamente Él discierne lo que hay en mi corazón. El castigo que merecían nuestras lenguas pecaminosas cayó sobre Él. Y allí encontramos el perdón de aquella cruz diciendo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Jesús dijo que la verdad los iba a hacer libres. Y Él es la verdad. Y Él lo cumplió. Él nos hizo libres para siempre. Y a pesar de nuestra naturaleza todavía anclada a la concupiscencia de nuestra carne, su Espíritu mora en nosotros. Y si pecamos y confesamos, Él sigue siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso no te ancles en el rencor, en el odio, en la amargura, en el chisme, la murmuración. No te ancles, sino sácalo a la luz, confiésalo y el Señor te dará esa libertad que tanto anhelas. Podemos vivir claramente la verdad de nuestra seguridad. Ya no descansa en nuestra apariencia, sino que nosotros ahora fuimos revestidos de Cristo. Vivamos como tal. Este mandamiento nos invita hoy a examinarnos cuidadosamente. Sé honesto contigo mismo. ¿Te habló el Señor hoy? ¿Cómo es tu manera de hablar? Y no hace falta que grabes para escucharte, sino ve más profundo qué hay en tu corazón. Debemos preguntarnos si nuestras palabras edifican o destruyen. No vas a poder juntar las plumas una vez que las lanzaste. Si protegen al prójimo o perjudican al prójimo. Si reflejan la verdad de Dios o los intereses propios de nuestro corazón. También debemos nosotros considerar cómo utilizamos las conversaciones cotidianas. Cómo te expresas en las redes sociales. Cómo estás incluso usando el nombre del Señor. Cuidado con Dios me dijo. Dios me habló. Hermanos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y Él es el Verbo. Usted tiene la palabra más segura. No es un pensamiento, no es una emoción. Es la presencia del Señor. Porque el creyente está llamado a ser una persona confiable. Con una palabra que tenga valor. Se puede recuperar el mal testimonio desde la integridad a través de la restitución al agravio. Allí donde nosotros debemos ver que el daño que causó mis palabras debe asociarse con la restauración. ¿Por qué se creen que dice, si tienes problema con tu hermano, ve, júntate con él y estando tú con él solo, solucionan tus problemas? Confesad vuestras ofensas unos a otros. Pídanse en perdón. Confiesen. Hermana, hermano, te odié. Hablé muy mal de vos. Perdón, me arrepiento. Porque el espejo de Dios, que es su palabra, me expuso hoy.
Y yo quiero vivir en el testimonio de la verdad que es Jesucristo. El poder de la reconciliación llega a través de la confesión. Por eso exhorto a los hermanos aquí presentes y de la iglesia local a que resuelvan sus conflictos hablando con la palabra de Dios, con cánticos, con himnos espirituales. Hable con la palabra sazonada con sal, que es la palabra del Espíritu. Y no permitas que nadie destruya a su prójimo. Cada vez que alguien venga a decirte algo que no tendría que decirte, decirle, perdón, ¿esa persona sabe que estás hablando esto? Segundo, ¿puedo nombrarte a vos diciendo que me lo dijiste? Tercero, ¿lo que me vas a decir me edifica a mí, va a edificar a otros? Si no te responde afirmativamente, no des lugar al oído. Le vas a ayudar al hermano y ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Amén. Termino. Este 9º mandamiento nos recuerda que la verdad sí importa para Dios. Sí importa para Dios. Que la mentira nunca es un pecado pequeño ni piadoso, porque atenta contra el carácter del Dios santo, contra el bienestar del prójimo y detiene el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerda aquel que robó el manto babilónico y lo guardó en su casita? ¿Pecado de quién era? Acab. No sé, yo no tengo nada. ¿Qué pasó con todo el pueblo? Humillantemente derrotado contra un puñado de escombros. Eso significa Jai. ¿Sabe qué frena el avance de una iglesia? El crecimiento y la expansión de la obra del Señor. Las cosas no resueltas y que se han transformado en murmuración, en difamación. Esa persona nunca se va a enterar, como Moisés nunca se enteró, pero lo oyó Dios. Nuestras palabras reflejan que cada vez que el carácter de Dios se expresa cuando hablamos, en adoración o tomando su nombre en vano. Por eso es que la verdad sea amada, la verdad sea protegida, la verdad sea proclamada en medio de nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en tu intimidad, que al escuchar nuestras palabras los hombres puedan ver algo que nadie lo tiene. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a reflejar la gloria del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Estos son temas donde necesariamente debes presentarte delante del Señor. Porque no son temas posibles que te pasen. Son temas cotidianos. Son situaciones cotidianas. Y en este momento de la autoevaluación, se llama autoevaluación, para que no estés pensando, este mensaje debería aquella hermana o aquel hermano. No. Piensa en ti. Piensa en tu corazón. Porque es el momento donde tú debes escuchar la voz del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo posee tu vida. Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo, dice, no endurezcas tu corazón. Pero si hay una realidad que no la puedes negar, es que si tu boca expresa lo que hay en tu corazón y no edifica, pues debes hacer lo que te dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Ríndete a Jesús, confiesa tus pecados y deja que el Señor sea glorificado. Porque no hay nada más hermoso para un verdadero hijo de Dios que despertar cada mañana y saber que vuestro Padre es Dios, el Dios santo y eterno, y no Satanás.
Padre, en el nombre de Jesús, yo carezco de todo poder para cambiar el corazón de nadie. Aún yo mismo me presento delante de ti con la necesidad de que tu gracia, Señor, resuelva nuestras vidas. Porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que tú nos perdones, que tú nos limpies de toda maldad. Porque a ti confesamos nuestros pecados. Quita el rencor, quita el odio, quita la amargura, los celos, la envidia, la vanagloria, la codicia de querer tener a cuestión de sacrificar la verdad. Señor, líbranos. Y ayúdanos a proclamar lo que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Te alabo, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y gracias por hablarnos directamente para mostrarnos a Cristo. La gloria sea para ti. Amén. Que el Señor les bendiga.